Esperemos que lo de este sábado no sea una lluvia, que sea una tormenta de ideas, que realmente sea una tormenta, un diluvio, y que las ideas nos inunden aquí en TED por Zona Río, en la Universidad de las Californias Internacional. Vamos a hablar de ideas y lo que yo les vengo a platicar es de una idea que nació hace muchos años, hace miles de años, 5,000 o 6,000 años tal vez, y que sin embargo esa idea fue capaz de transformar para siempre la historia de la humanidad. Tan es así que antes hablábamos de prehistoria o historia ágrafa, y a partir del momento en que a alguien, en que a un grupo humano se le ocurrió transformar el sonido, la palabra hablada, en una representación pictórica, empezó la historia escrita de la humanidad. Porque aquello que se escribe es lo que queda en la memoria. En el momento en que los sumerios, que se dice fueron los primeros en crear la escritura, empezaron a escribir en sus tablillas y empezaron a darle forma a sus pensamientos, a sus ideas, a cuestiones incluso prácticas, porque se dice que los textos más antiguos en realidad eran cuentas de comercio, empezaron a transformar la dinámica de una humanidad que antes se limitaba simplemente a la comunicación oral. Cuando los fenicios lo sistematizaron y crearon un alfabeto, entonces llegamos a una etapa superior que se fue perfeccionando con los griegos, con los romanos, y posiblemente en nuestro 2013 sea sin duda el año en donde más millones de seres humanos en el mundo leen y escriben. México mismo, hace menos de 100 años, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos inició con su gran cruzada por la alfabetización en el mundo, en este país teníamos más de un 80% de analfabetos. O sea, estamos hablando de hace menos de 100 años y México tenía un 80% de analfabetismo. Actualmente, probablemente es el año en que más gente lee y escribe en México. El problema es que estamos llenos de analfabetas funcionales. Estamos llenos de gente que sabe distinguir la A, que sabe distinguir la E, que sabe distinguir la I, sí, sabe distinguir las letras, sabe la diferencia entre una y otra, pero no es capaz de leer un texto, no es capaz de leer un párrafo, no son capaces ni siquiera de entonar o de respetar los ritmos de los signos de puntuación. Vivimos en un país de analfabetas funcionales, en un país de personajes que pueden ostentar un título universitario, que incluso pueden ostentar un título de posgrado y sin embargo no han leído un solo libro en sus vidas. Es real, lo vemos en todas partes. Este país te pone la mesa y conspira para que seas un ignorante. Este país te pone la mesa para que tu único camino de vida y de distracción sea la telebasura. Este país te pone la mesa para que no leas un libro en tu vida y sin embargo salgas adelante y te ostentes como profesionista, aunque al final de cuentas siempre acaba notándose. Vean a nuestros diputados, vean a nuestros políticos, véanlos cuando intentan leer un párrafo. Dense cuenta cómo su entonación, su manera de enredarse denota que no han leído nunca. Y eso me parece grave. Pero ahora bien dicen, bueno, nos vienes a exhortar a la lectura. Voy a caer en esas campañas de decir, bueno, dedica 20 minutos de tu día a la lectura para ser mejor persona, para ser más culto, para que encuentres un mejor trabajo. Podría ser, pero creo que la lectura no es un medio, o no la veo como un medio, no la veo como un medio para, la veo como un fin en sí mismo. La lectura es el fin en sí mismo. Para los que
padecemos esta incurable adicción que, créanme, no conoce de centros de rehabilitación, porque esta adicción no se cura. Una vez que te has hecho adicto a la lectura, no te la puedes quitar de encima. Mi paisano Gabriel Said hablaba de darle el golpe a la lectura. Y lo que pasa es que los mexicanos no le hemos dado el golpe a la lectura. Darle el golpe como cuando fumas. Cuando tú no fumas y ves a un fumador, sientes, bueno, ¿qué placer puede obtener un fumar? De entrada el cigarro nos puede parecer asqueroso. Y ojo, no me malinterpreten, esto no es una apología del tabaco, yo no fumo. Pero es la mejor manera de entender un placer que si no lo experimentas, que si no le das el golpe, es muy difícil que puedas comprenderlo si no te das la oportunidad de leer. Leer es un fin en sí mismo y leer, créanme, puede llegar a ser la droga más adictiva. Con la diferencia que, bueno, a diferencia del tabaco, a diferencia del alcohol, no te daña tu cuerpo. Al contrario, te ejercita tu mente y te crea una gran gimnasia mental. Por otra parte, siempre me pongo a pensar, yo soy escritor, y otro de mis vicios es desparramar palabras prófugas en papeles en blanco. Sin embargo, la escritura es un acto finito. Al final de cuentas, redactas unas ideas, una idea que navega en tu loca cabeza, la transformas en un párrafo y de una u otra forma la conviertes a lo mejor en un ensayo, un texto narrativo, puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una simple idea, un pensamiento mostrenco. Pero al final de cuentas, la escritura es finita. Tú pones tu punto final y la escritura queda ahí. Has terminado con tu tarea. En el momento en que pones punto final, ese papel se transforma en una especie de barquito, un barquito de papel que lo mandas a zarpar a un mar que no sabes si va a ser un mar en tormenta, un mar que pueda estar picado, un mar en calma, pero en ese momento ese barco de papel deja de ser tuyo. Lo has mandado al océano y a lo mejor ahí se va a enfrentar, va a llegar a alguna isla, va a llegar a algún puerto improbable, no sabes qué es lo que le espera, pero ha dejado de ser tuyo. Esas palabras ya no te pertenecen, aunque tú las hayas escrito, esas palabras no son tuyas. La escritura es un acto finito. Pero esas palabras van a reinventarse y van a reconstruirse cuando se consume un acto de magia. Uno de los más elevados y más fascinantes actos de magia que puede tener la humanidad con todo y sus adelantos tecnológicos. Y ese acto de magia es cuando una persona que no conoces, una persona que a lo mejor está muy lejos, toma el libro en sus manos y empieza a leerlo. Porque a diferencia de la escritura, que tiene un punto final y que es un acto finito, la lectura es un acto infinito. La lectura no se acaba. La lectura puede ser eterna. ¿Por qué? Porque un mismo libro es diferente para cada persona que lo lee. Cada persona reinventa y reconstruye un nuevo mundo en ese mismo libro que lee. Incluso para una misma persona que lee un libro más de una vez, puede estar leyendo 2 o 3 o 4 libros distintos. Como dice Borges, Shakespeare vuelve a nacer cada que es leído. Cada que lees Hamlet o cada que lees Macbeth, tú en cierta forma eres un Shakespeare y tú en cierta forma estás reinventando y reconstruyendo esa escritura. Yo por eso, más que venirlos a exhortar, pretendo venir a contagiarlos de esta terrible adicción que ha cambiado vidas, que ha cambiado sociedades enteras. No es casualidad que a los sistemas totalitarios, a los dictadores, a las teocracias, a la gente que quiere que pienses de una sola manera, o más bien a la gente que quiere que no pienses, es gente que a menudo le da miedo a la lectura. Es gente que desconfía de la gente que leemos. ¿Por qué? Porque estos amigos tan fieles de papel y tinta, quiero que sepan que son más fuertes que armas de destrucción masiva.
porque derrumban tiranías, porque derrumban sistemas totalitarios que se basan en la ignorancia y en el oscurantismo. Yo vengo a contagiarles el gusto por estos amigos de papel y tinta y a decirles que consumen el acto infinito de la lectura en sus almas y reconstruyan un nuevo mundo cada que lean. Muchísimas gracias, Ted.